Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro. Una semana más les doy la bienvenida a Voces por una causa. Y hoy en el estudio tenemos un invitado muy especial, Luis Arancibia. Es el delegado del sector social de la Compañía de Jesús en España. Ha sido director de Entre Culturas, director de Educación e Incidencia en Manos Unidas, presidente de la coordinadora de ONGs en un momento importante de la movilización solidaria en España, que fueron las movilizaciones contra la deuda externa, a los que se llamaban a los países para el desarrollo, las campañas del 0,7%. Bueno, muchos vieron en esto un antecedente al 15M. Y de todo esto vamos a hablar con él, vamos a profundizar en el futuro del sector social en España y en la coordinación entre sus distintas organizaciones. A ver, ¿qué me he dejado en el tintero, Luis? Hola, Julia. ¿Me he dejado algo? No. ¿Seguro? Es que tienes una carrera tan dilatada en el mundo de las ONGs que yo siempre tengo la sensación de que me voy a dejar algo fuera. Bueno, y esa carrera dilatada te ha permitido ser testigo en primera persona de esa corriente solidaria que se ha ido despertando en nuestro país desde los años 90. ¿Esa solidaridad continúa en el contexto actual? ¿Esa pulsión de ayuda social, de sensibilidad con la migración, con la ecología? ¿O hay una polarización que antes no existía? Hay polarización. Yo creo que lo vemos en todos los ámbitos de la vida social, ¿no? Pero es verdad que yo diría que hay como una corriente muy de fondo cultural, probablemente en la sociedad española, como de un principio de solidaridad, digamos. Que luego es verdad que a veces cuesta cuando se traduce en acciones, pero diríamos que es una buena disposición, una predisposición como favorable, ¿no? O sea, que eso caló. Una sensibilidad. Yo creo que sí, que eso ha calado. Eso ha calado. Es verdad que estos tiempos, estos años también hemos vivido como algún desgaste, ¿no? Una erosión de ese entusiasmo. Yo creo que ahora, quizás más recientemente, se puede ver como con más fuerza, pero viene de atrás. A mí me preocupa que hay como una cierta pérdida de horizonte de esperanza, ¿no? De horizonte de cambio. O sea, yo creo que también, pues, en los años 80, 90, eran tiempos donde España se incorporaba a Europa, crecíamos, nos modernizábamos y había un horizonte en general de pensar de verdad que podíamos cambiar las cosas, que había un deseo de cambio. Y se cambiaron muchas cosas. Y se cambiaron muchísimas cosas. Claro. Y se cambiaron muchísimas cosas. Y hoy, en cambio, yo no percibo como ese horizonte, ese deseo de cambio o esa sensación de que es posible verdaderamente seguir cambiando. Y eso que efectivamente yo sostengo que las cosas están mucho mejor que hace 40 o 50 años, que aunque nos parezca, yo que sé, que siempre podemos criticar la educación, la sanidad, tal, bueno, la educación tiene muchos problemas, pero hoy hay una educación obligatoria para todo el mundo hasta los 16 años, digo, cosas que realmente son milagros increíbles de los que hemos sido testigos y que se han ido construyendo con el esfuerzo de todos. Hoy tengo la sensación de que esa tensión que siempre da mirar hacia un horizonte que te hace avanzar, pues hoy quizás la tenemos menos horizonte, menos sensación de que es posible cambiar, seguir progresando. Eso sí, quizás sí se ha erosionado, me parece. Sí se y la erosionado. agenda Trump, la agenda social Trump, pero el problema es que en su agenda no están las cuestiones sociales. ¿Cómo va a influir en el resto del mundo esa falta de agenda? Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, uno de los problemas que yo creo que tenía la globalización a la que hemos asistido en los últimos 20, 30 años de una manera mucho más intensa era que había una falta, como diríamos, de gobierno de la globalización. ¿Quién está al frente de esto? ¿Quién vela por el bien común, no ya en un país o en una zona geográfica, sino por el bien común general, universal? ¿Quién vela por eso? Pues nadie, porque las instituciones internacionales que tenemos, pues se les ha quedado muy pequeña el traje, no tienen capacidad operativa. ¿Quién vela por eso?
Ahora lo que yo siento es que hay como una vuelta a la agenda propia en cada país y por lo tanto sí, desde esta perspectiva global el problema se hace todavía mayor, ¿no? En un mundo muy globalizado, que no va a dejar de estar globalizado, ¿quién vela por el interés común, por el bien común? ¿Quién vela por la causa de los más desfavorecidos? Pues se quedan huérfanos, ¿no? Nos quedamos todos un poco huérfanos, ¿no? de todo esto. Y ya lo estamos notando. Bueno, el desmantelamiento de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos ya está teniendo implicaciones, ¿no? Lo que nosotros podemos ver más cercano, el Servicio Jesuita para los Refugiados o Fe y Alegría, ya lo están notando. Muchos programas que benefician a muchísima gente en muchos lugares del mundo, de la noche a la mañana se han cortado. Luis, como delegado del sector social de los jesuitas en España, tú coordinas pues, organizaciones sociales, creo que 23 más 23 más o menos. Sí. Que son de cooperación internacional, dirigidas a la infancia, las migraciones, empleo, economía social. Mucho, ¿no? Sí, la verdad que es una labor intensa. Es una red, sí, pero es una red muy bonita, es una red muy completa y muy bonita. Efectivamente, somos unas 23 entidades en este momento con las prioridades que tú señalabas, ¿no? Hace ya más de 20 años definimos como que había 3 grandes focos de preocupación, que eran pues, la solidaridad internacional en este mundo global, las migraciones, que ya entonces empezaba hace 20 y tantos años a apuntar como un fenómeno social al que había que prestar atención, y luego la infancia y la juventud en exclusión social, ¿no? Como también pues, un grupo de población que nos conmueve especialmente a todos, ¿no? Sobre eso también en los últimos años hemos ido trabajando más en este ámbito de la inserción laboral, el empleo, bueno, entendiendo que el acceso a un empleo digno es una de las canales fundamentales como de integración social y bueno, pues ahí tenemos varias iniciativas. Entonces sí, es una red muy amplia. Somos casi 3.000 personas voluntarias, un equipo profesional de unas 1.000 personas, sí, con muchos puntos de presencia en todas las comunidades autónomas. Es una red bonita, sí. ¿Cuál es su historia? ¿Cómo empieza esto? ¿Y cómo aterrizas tú? Pues mira, la historia es una historia bonita. Es una historia que arranca pues, desde el mismo inicio de la Compañía de Jesús, ¿no? En eso es muy importante, ¿no? En la intuición original de Ignacio de Loyola, desde el principio está esta sensibilidad fuerte con el mundo de la pobreza, de la exclusión, de la vulnerabilidad, desde muy el principio en su vida, y eso marca mucho la historia de la Compañía de Jesús, y eso marca pues, iniciativas que han tenido un impacto enorme, ¿no? Pues todos podemos pensar en las misiones en América Latina, etcétera, ¿no? Bueno, tienen su origen ahí. Más recientemente, ahora estamos justo en los 50 años conmemorando los 50 años de un acontecimiento que para los jesuitas fue muy importante, que fue la Congregación General. La Congregación General es como el órgano máximo, diríamos, de gobierno de los jesuitas, la número 32 desde su fundación, que convocó el padre Arrupe. Y eso fue en el año 75, y de esa congregación salió una actualización de la misión de los jesuitas. ¿Cuál es la misión de los jesuitas? Y se formuló como el servicio de la fe y la promoción de la justicia. Y era esta idea muy importante, ¿no? Que no podemos hablar del amor a Dios, del seguimiento a Dios, sin implicarnos en la justicia con los hombres y mujeres de nuestro mundo, ¿no? Y claro, eso despertó un dinamismo enorme en muchísimos sitios del mundo y en España también. Muchísimas iniciativas, muchísimos movimientos. En España algunos muy importantes. Mira, por ejemplo, hubo un movimiento muy fuerte de lo que se llamó la misión obrera, que fueron jesuitas que decidieron implicarse pues, en el trabajo manual, implicarse en el mundo obrero, en los sindicatos, un modo de estar presentes ahí, desde ahí pues, implicarse en esas luchas, ¿no? Hubo un movimiento también muy fuerte de los misioneros, centenares de personas que se fueron a América Latina, a África, a Asia, y ahí se implicaron con algunas de las comunidades más excluidas, ¿no? Bueno, muchos de ellos dejaron su vida en estos 50 años. Han sido cerca de 70 jesuitas que han sido asesinados
en defensa de esta justicia, ¿no? Y luego pues hubo muchísimo dinamismo de iniciativas sociales y demás, ¿no? ¿Y tú cómo aterrizas? Pues mira, yo aterrizo en un momento que, es el paso siguiente, que es muy bonito, que es pues eso de 70, en los años 70, 80, principios de los 90, todo este dinamismo. Y a partir de mediados de los 90 hay como una conciencia cada vez más fuerte de que ese dinamismo hay que estructurarlo y organizarlo, o si no será un poquito como gaseosa, ¿no? Que muy efervescente un tiempo, pero no dura, ¿no? Entonces hay un proceso de institucionalización desde finales de los 90 y principios del 2000. Muchas de esas 23 entidades que forman el sector social se crearon entonces, ¿no? En finales de los 90, en principios del 2000. Entrecultura sería un ejemplo muy bueno. Se crea en el año 2000, recogiendo muchas iniciativas que había en el ámbito de la solidaridad internacional, precisamente con esta idea de darle sostenibilidad en el tiempo, no hacerlo depender del carisma de una persona, estructurarlo. Y ahí es el momento donde yo entro en Entreculturas, y en ese caso entro para ayudar a poner en marcha ese proyecto. ¿Y a qué te dedicabas antes? Yo antes estuve unos cuantos años trabajando también en Manos Unidas. Siempre el mundo del desarrollo y de la cooperación había sido como el mundo más cercano y profesionalmente al que quería vincularme, ¿no? Y entonces salió esta oportunidad de decir, yo tenía muchas vinculaciones con los jesuitas y me dijeron, estamos creando Entreculturas si te apetece sumarte. Y la verdad que yo conocía muchísimos jesuitas y muchísima gente vinculada con la Compañía de Jesús, sobre todo en América Latina y en África, donde su ejemplo me había resultado muy inspirador en lo personal. Y bueno, pues ahí me apunté y he estado pues 17 años en Entreculturas, hasta que hace pues, 7 años más o menos, el provincial me pidió que si le podía ayudar haciéndome cargo de la coordinación pues del conjunto de entidades sociales de los jesuitas. ¿Ha cambiado mucho ese trabajo en estos años de cooperación? Sí, se ha cambiado. Yo creo que se ha ido haciendo cada vez más ¿Profesional? Más profesional, sí. Más ¿Y eso profesional. es bueno o es malo? Tiene muchas cosas buenas, tiene muchísimas cosas buenas, en el sentido de que, bueno, pues el mundo de lo social, pues podríamos decir, como otros mundos muy vocacionales, como el educativo, el sanitario y demás, no puede renunciar como una calidad profesional, técnica. Pero también tiene un riesgo, ¿eh? Tiene el riesgo de un profesionalismo que mate el voluntariado, que mate la gratuidad, que mate el profetismo, que mate la valentía. Eso es un peligro. Mira, yo creo que una de las cosas que en todas las entidades sociales de los jesuitas, una de las cosas que siempre decimos es: nosotros no queremos ser entidades prestadoras de servicios sociales. Está bien simplemente prestar servicios sociales, ¿no? Nosotros queremos crear comunidades capaces de acoger, de comunidades de hospitalidad, comunidades de solidaridad, donde sí se prestan servicios, claro. Pero eso no es lo fundamental, pero eso no es lo central. No es lo que... Entonces, ¿lo central qué sería? Porque mira, al final sí se presta ese servicio social. Mira, nosotros decimos que lo que llamamos nuestro modelo de intervención, que sería como nuestro estilo de trabajo, decimos que se caracteriza por tener 5 elementos que nos gustaría que siempre estuviera presente, ¿no? A veces lo conseguimos y a veces menos, ¿no? Uno es acompañar. Acompañar es estar con la gente, es estar en los sitios, es hacerse presente, es recorrer parte del camino cerca, te permite establecer relaciones más horizontales, no es yo te doy y tú recibes. Bueno, se crea comunidad. Uno es acompañar. El segundo es servir. Y efectivamente ahí viene prestar servicios. De acompañar y de estar con la gente se perciben necesidades y se crean servicios para responder a esas necesidades. Servicios de educación, servicios de orientación, servicios de lo que sea, ¿no? De acogida y residenciales. El tercer elemento es reflexionar, porque no solo queremos hacer, sino queremos que nuestra acción realmente sea transformadora. Y eso, a veces en el mundo social caemos fácilmente en un activismo muy bien intencionado, pero un poco torpe, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y los dos últimos elementos... ¿Y eso cómo se corrige?
pues con un poco de reflexión, dedicando tiempo a la reflexión sobre nuestra propia praxis, pero también la reflexión del contexto, entender bien en qué entorno y en qué contexto nos movemos, porque además la reflexión nos permite pasar a los dos últimos elementos, ¿no? Que son, el acompañar y el servir tiene que ver con estar con la gente, con las víctimas, con la gente que sufre las heridas de injusticia de nuestro mundo. Pero lo que queremos hacer no es solo eso, también queremos tratar de incidir en las causas de esas injusticias. Y a veces las causas de esas injusticias están en otros lugares, ¿no? Y eso tiene que ver con los dos últimos elementos, que son sensibilizar e incidir. Sensibilizar es, en el fondo, cambiar la cultura, los hábitos, los valores, lo que nos importa como sociedad, tratar de influir para lo que decíamos, esa corriente de solidaridad de fondo que existe, que no se pierda, que puede ir creciendo, pero también incidir, porque muchas de las causas de la injusticia pues tienen que ver con la forma en la que está estructurada nuestro mundo, con las leyes, con lo que diríamos la política en el sentido más amplio. Entonces también tratar de incidir. Por lo tanto, desde el acompañar, que es el estar con la gente en los sitios concretos, hasta el tratar de incidir, ¿no? Y eso en algunos momentos lo hemos conseguido. Mira, tú hiciste un podcast hace unos meses sobre los centros de internamiento de extranjeros, los CIE, ¿no? Ese es un ejemplo muy bueno, ¿no? Es una de las cosas que escuchar los testimonios de las personas que trabajan ahí, en ese sector, a mí me abrió los ojos a una realidad de la que la verdad que me produjo un impacto enorme. Es que es muy impactante, es un agujero negro. Es un agujero negro y de repente te das cuenta del desconocimiento que hay sobre la existencia de esos agujeros negros. Claro. Pues desde personas voluntarias que visitan los CIEs y visitan a las personas que están internas en un CIE, todo el proceso con estas 5 fases para acabar pudiendo hacer unos informes que el defensor del pueblo respalda, que en el Parlamento se trabajan, se debaten y que los jueces los tienen en cuenta y van haciendo pequeños cambios. Bueno, sería un ejemplo concreto de cómo ese modelo nuestro, donde efectivamente prestar servicios de calidad y por lo tanto profesionales es importante, pero donde hay como una mística, un estilo que no se pierde. Ese es el reto, ¿no? En España los jesuitas, sus obras tienen un ADN, ¿no? Y es tener una visión de vanguardia, sobre todo en temas sociales. ¿En qué temas y causas están comprometidas las ONGs de los jesuitas en materia de justicia social? Pues te decía que teníamos estas 3 prioridades desde hace unos cuantos años que son muy fuertes, ¿no? Por un lado está el tema de la solidaridad internacional, la cooperación, que es a través de Entre Culturas y de Alboan, que trabajan pues muy de la mano. Bueno, es muy importante en este momento donde hay un repliegue sobre nuestros propios problemas internos, hay como un desentenderse de la situación del resto del mundo. Pues muy importante tener entidades que siguen levantando la voz y apoyando en lugares de nuestro mundo donde, bueno, el sufrimiento a veces no lo podemos ni imaginar, ¿no? No lo podemos ni imaginar. Otro ámbito muy importante es el ámbito de las migraciones, que ahora, claro, es un tema de enorme relevancia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es desde estar en los sitios más de frontera sur. Mira, ayer mismo se inauguró un piso en Las Palmas de acogida de chavales que llegan a Canarias. Bueno, un piso que no quiere ser, de nuevo, solo un servicio social, sino con una comunidad, un grupo de voluntarios que ayudan, también personas profesionales, para acoger, ¿no? O la presencia, por ejemplo, en Almería, ¿no? Esa es una realidad muy desconocida también, ¿no? Tú decías antes de los CIE, otra realidad, por ejemplo, es, mira, en Almería, antes de ayer, desalojaron a 60 familias de un campamento, un asentamiento en Níjar. Pero es que en la provincia de Almería hay unos 10 o 15.000 personas que viven en condiciones que yo solo he visto en Haití. O sea, no nos las podemos imaginar cómo en España, Europa, en el 2025, puede haber gente en un entorno además de mucha riqueza,
viviendo en esas condiciones tan infrahumanas, ¿no? Pues poder estar presentes ahí, también en esas zonas de frontera, pues también ayuda. También el tema de la infancia la infancia y la juventud es un reto enorme, ¿no? Es un reto enorme. Hemos avanzado muchísimo en nuestro sistema educativo y de protección social, pero la infancia siempre es una población especialmente vulnerable, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener centros residenciales de menores que se conviertan en un verdadero hogar para críos que en el fondo han recibido uno de los mensajes más duros que puedes recibir, que es que tu propia familia no te acepta, no te quiere, no puede, no sabe. Ese es un mensaje muy duro, y ayudar a encontrar un entorno que acoja y que haga que la gente salga adelante, eso no es fácil, ¿no? Bueno, pues desde ahí son retos y son historias muy emocionantes. Mira, hay un centro de menores en Alicante que se llama Nazaret, que en Alicante es muy importante, y tiene también un centro educativo de último recurso, donde los chavales que ya no saben qué hacer con ellos en un centro educativo normal, pues acaban ahí porque tienen programas muy fuertes contra el absentismo y demás, ¿no? Y yo el año pasado estuve el día de la graduación de los que se graduaban de la ESO, ¿no? Y una chavalilla, que es la que leyó las palabras en la inauguración, yo le pregunté, ¿y ahora qué vas a hacer ahora que has terminado? Y me dijo algo que me emocionó. Me dijo, mira, mi sueño es ser limpiadora. Mi sueño es ser limpiadora. Y tener un trabajo y poder salir adelante y poder tener una familia. Y yo, pues lo que puedo aspirar es a ser una limpiadora que haga bien su trabajo. Y no sé, me pareció, y uno dice, puf, ¿no? Eso toca el alma. Toca. Pero también eso es como historias de superación muy difíciles, ¿no? Uno se puede imaginar la historia que hay detrás de alguien que te dice eso, ¿no? De alguien que te dice eso. Luis, bueno, tú estás encargándote de 23 organizaciones. Son muchas, ¿eh? Son demasiadas. A veces los que estamos atentos a lo que hacen los jesuitas, pues tenemos la sensación de que nos perdemos un poco entre tantas siglas, tantas organizaciones. Cuéntame un poco cómo te las arreglas para llevar a cabo la dirección del sector social de los jesuitas, porque creo que estáis reorganizándolo, ¿no? Sí. Mira, vuelvo un poco a la historia, ¿no? Te decía que a partir de los años 70, como mucho dinamismo, con muchas iniciativas, con el cambio de siglo, pues más bien este proceso de institucionalización, de ahí salen estas 23 entidades, organizaciones. Ahora el momento es el momento como de la colaboración, de la unidad. Es el momento de juntos. Esta sensación de que ese es cuando miramos un poco al futuro y nos lo imaginamos, decimos, mira, para poder mantener estos proyectos que merecen mucho la pena y para poder responder mejor a los retos de la realidad, tenemos que trabajar más juntos y estar más unidos, ¿no? ¿Y eso qué significa? ¿Que desaparezcan, que se fusionen? Eso significa, mira, estamos justo en un momento de dar forma a un nuevo modelo de organizarlos, una fase nueva, ¿no? ¿Y cómo la imaginamos? Pues la imaginamos con tres elementos, 3 niveles, si se quiere, que pueden ayudar. Por un lado es esta idea de todos juntos, todas las entidades sociales de los jesuitas en España, tenemos que trabajar muy unidos. Y eso nos va a permitir responder mucho mejor a los retos. Mira, un ejemplo que nos puede ayudar mucho de todos unidos es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad, es el tema de las personas migrantes, sobre todo las personas migrantes más vulnerables, ¿no? Nosotros tenemos, por un lado, entidades de cooperación como Entre Culturas y Alboan trabajando en los lugares de origen. Por un lado, ayudando a crear condiciones para que la gente no se vea obligada a migrar, pero también acompañando a la gente que tiene que huir por la guerra, que decide ir adelante. Bueno, tenemos presencia en
los lugares de frontera, de tránsito. Trabajamos en Marruecos con las personas que están en el tránsito hacia Europa, estamos en Canarias, estamos en Almería, en los lugares de... Y luego trabajamos pues, en todo lo que es la integración de las personas que vienen aquí, pues en el aprendizaje del castellano, en la inserción laboral, en la hospitalidad, etcétera, etcétera. Y trabajamos con el conjunto de la sociedad también para ser una sociedad de acogida, ¿no? Capaz de acoger. Bueno, ahora mismo todo eso lo tenemos fraccionado, ¿no? Unas entidades hacen unas cosas, otras otra, y trabajar mucho más unidos nos va a permitir poder acompañar mucho mejor a las personas de una manera mucho más integral. ¿Y no hay resistencia por parte de las organizaciones? Porque eso siempre sucede. Hay, ¿no?, algo de inercia que inevitablemente, pero hay un sentir muy general de que es como la llamada de nuestro tiempo. Y en eso, mira, yo creo que en las entidades del sector social y las personas que trabajamos nos mueve. Sí, tenemos pasión cada uno por el sitio donde trabajamos, nos gusta y del que participamos, pero lo que nos mueve es las personas para las que trabajamos y la realidad. Y cuando ponemos a esas personas en el centro, aparece con mucha claridad la idea de que unidos vamos a poder responder mejor a sus necesidades, vamos a poder ayudar mejor. Y eso vence las resistencias que hay, ¿no? Entonces, uno es todos unidos, ese es algo muy importante. Un segundo, diríamos, en el otro extremo estaría, pero eso es una superestructura, todos unidos, no, porque en el otro extremo estaría los sitios locales, concretos, donde estamos, ¿no? En las ciudades, en los barrios, en los sitios donde se está trabajando con las personas excluidas, trabajando en el voluntariado, generando ciudadanía. Bueno, eso queremos fortalecerlo. Hay una palabra que para nosotros, un término, tiene mucha resonancia, que es, esos son lo que nosotros llamamos centros sociales. Un centro social es un lugar donde se realiza como el trabajo concreto, personas contratadas, personas voluntarias, una comunidad que acoge, bueno, donde hay servicios, donde hay todo eso. Entonces, ese es un segundo nivel, esa red de centros sociales que queremos cuidar y mantener. Muchas de esas centros sociales, esas presencias, hoy son alguna de esas 23 fundaciones o asociaciones que existen. Bueno, eso ahora mismo supone una carga enorme para cada una de esas entidades, porque los requisitos institucionales las exigencias son enormes en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ¿cómo liberar de esa carga para permitir que en esos lugares concretos las energías estén puestas pues, en lo que nos importa, en la misión, ¿no? Pues ahí entra el tercer elemento, que es el intermedio, pasar de estas 23 personalidades jurídicas a un número mucho más pequeño. Estamos trabajando en un modelo en el que quedarían 6 fundaciones, aprovechando aquellas que tienen más capacidades institucionales para poder dar esta respuesta, de tal forma que esas fundaciones pues den cobertura y den el apoyo a todos estos centros locales, ¿no? Al tiempo que el trabajo de cooperación. ¿Y no te vas a encontrar con resistencias? Sí, hay resistencias. Hay más que resistencias, fíjate, lo que nos estamos encontrando es lógicas dudas de cómo lo vamos a hacer en lo concreto y también pues el miedo, porque en muchos casos los proyectos que hay en los que están en marcha están funcionando bien, incluso muy bien, diríamos. Pero como me dijo, mira, una persona de una de las entidades, me dijo, Luis, es que esto lo estáis planteando ahora, que nosotros estamos yendo en un momento que estamos muy bien. Y creí que me iba a decir, no hace ninguna falta, ni nada. Me dijo, es que está fenomenal que se plantee, es el momento ahora, cuando todavía las cosas van yendo muy bien, pero uno ya podemos vislumbrar, ya sentimos como estas presiones, estas exigencias institucionales, estos riesgos de quedarnos estancados. Justo es el momento, ¿no? Entonces, o sea que de 23 vamos a pasar a 6. Vamos a pasar a 6 personalidades jurídicas y a ojalá mantener pues todas esas presencias en la forma de centros sociales. Es decir, no es un ejercicio de reducción. No. Es un ejercicio de reorganización para poder mantener y al contrario, no solo mantener, sino ojalá no solo mantener lo que hay, sino mantener la creatividad para poder seguir como estando donde haga falta. Con eso que me cuentas, más antes que has hablado de que había 2.000 voluntarios, ¿no?
2.500 largos. Más de 1.000 personas contratadas, presencias en toda España, en 60 países de los 4 continentes. Para ti, ¿cuál es el primer desafío que tiene el sector social de los jesuitas? O sea, tú, cuando te planteas esa agrupación de las 23 organizaciones sociales en 6, sin duda es un desafío, pero hay otros. O sea, fíjate, el desafío más fuerte, en mi opinión, viene por la riqueza más grande, ¿no? La riqueza más grande que tiene el sector social es su gente, son los equipos, ¿no? Hoy estamos en Entre Culturas, pues la gente de Entre Culturas, ¿no? Su equipo directivo, toda la gente en todas las delegaciones. Es lo más valioso en Entre Culturas y en las otras 22 entidades del sector. Entonces, para mí el desafío más grande es cómo mantener y alimentar esta pasión por la justicia de la gente de la gente del sector, ¿no? Cómo ayudar a no perder esa esperanza que decíamos al principio, que los tiempos actuales, pues cuando uno mira la realidad, pues tiende al desánimo. Cómo no perder la esperanza, cómo mantener la capacidad de... Bueno, mira, quienes estamos en el mundo social, uno de los grandes riesgos es entrar en un cierto descreimiento, porque la realidad es tozuda y a veces los cambios cuestan mucho, porque trabajamos y acompañamos a personas que a veces salen adelante y a veces no pueden salir adelante. Y entonces acompañar en el fracaso también, pues eso puede ir generando como una capa de cierto descreimiento, cinismo, de dureza, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener la capacidad de seguir conmoviéndonos ante la persona que sufre, ante las injusticias que claman al cielo, ¿no? Cómo mantener esa capacidad de conmovernos, cómo mantener la creatividad para dar respuestas, cómo mantener eso, la sensación de que hay horizontes y esperanza, aunque los cambios sean lentos, cómo mantener algo que es un tesoro, ¿no? Que es poder trabajar con compañeros y compañeras que te acompañan en este camino, ¿no? De trabajar por la justicia. Eso es una riqueza y un tesoro enorme. Todo eso es fuente de pasión, ¿no? Y cómo mantener, por lo tanto, esa pasión viva en los equipos. Ese es el reto más grande. Me acabas de decir que sigue mereciendo la pena luchar por la justicia. Sí, no, claro. Claro, es que... ¿Y alguna vez, ahora te lo pregunto bajito, has tenido ganas de tirar la toalla? De tirar la toalla no, la verdad, de tirar la toalla no. A mí una de las cosas que más me ha sostenido en el tiempo es esto de tener como compañeros y compañeras de camino, sí, que comparten lucha, comparten esperanza, comparten sueños, ¿no? Entonces, eso me ha alentado mucho. Para mí personalmente, o sea, cuando las cosas se ponen más nubladas, yo, claro, más personalmente, vuelvo mi mirada como hacia el origen de todo. Para mí, el origen de todo tiene que ver con Jesús de Nazaret y su modo de estar con la gente, ¿no? Entonces, cuando uno tiene la sensación de que las cosas no salen o no se avanza o para qué todo, si mira, al final las cosas cuestan muchísimo que cambien, bueno, pues uno vuelve ahí, ¿no? Y bueno, pues yo por lo menos en la persona de Jesús y pues encuentro al final un horizonte de esperanza y de sentido y decir, pues sí, merece la pena. Una vida así sigue mereciendo la pena. Entonces sí, tirar la toalla no. Ahora, que la realidad a veces es diríamos, jodidamente terca y difícil de cambiar, sí, a veces sí. Y ahora ya la última pregunta. En estos momentos, ¿qué es lo que más te preocupa? O sea, me preocupa mucho este entorno político, social, en el que estamos inmersos, ¿no? Empezabas al principio hablando de la polarización. Bueno, es que la llegada de Trump también ha cambiado la agenda política y la agenda social en todo el mundo. Sí. Y eso también tiene un efecto en nuestro país. Efectivamente.
efectivamente. Aunque es verdad que también ya en nuestro país, antes de que Trump llegara, estábamos inmersos cada vez en más polarización, es más difícil encontrar espacios de encuentro, de diálogo. Este tema del bien común parece que ha quedado como una reliquia histórica, que eso ya no... Entonces, a mí el entorno y el contexto sí reconozco que sí me tiene especialmente quieto en estos tiempos. Y porque además percibo que estamos un poco huérfanos de mediaciones, de espacios, de lugares en los que nos podamos encontrar de alguna manera, gente que se piensa distinto, que podamos pensar juntos, que podamos construir juntos, ¿no? O sea, tengo la sensación de que hay como un sentir general de que habría que hacer algo y una dificultad de encontrar como los lugares, los medios en concreto para hacerlo. Entonces sí me preocupa, y me preocupa que esto nos lleve como a un tono de mayor desesperanza, en particular en los jóvenes. Yo veo que los jóvenes, por primera vez quizás de lo que yo he vivido, la juventud mira al futuro con miedo, con temor. Y eso es muy preocupante, ¿no? Cuando tú piensas que el futuro trae más bien malas noticias que posibilidades, que oportunidades, claro, pues el miedo es muy mal compañero y te lleva pues a caminos oscuros, ¿no? Y me preocupa que como sociedad nos dejemos dominar por el miedo. Yo creo que todo el esfuerzo que podamos hacer en ese sentido por construir esperanza en este tiempo me parece que es fundamental. Muchas gracias, Luis, por aceptar estar aquí en Voces por una Causa, porque anda que no tienes causas, nada menos 23, aunque las vayas a comprimir en 6, y bueno, y acompañarnos en este nuevo capítulo. Ha sido más que un placer, ha sido muy instructivo, muy interesante poder escucharte, y gracias también a todos ustedes por estar ahí una semana más. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.